El domingo pasado ustedes vieron cómo el reino se dividió por la necedad de Roboán, el hijo de Salomón. Y entonces vieron cómo 10 tribus se separaron y dejaron solos a Judá y a Benjamín. Judá y Benjamín constituyeron el reino del sur y las 10 tribus el reino del norte. Y recuérdense cuáles son las diferencias. Reino del norte y la designación del norte y del sur está dada por el lugar que ocuparon geográficamente. El reino del norte ocupaban la zona norte de Palestina y Judá y Benjamín estaban en el sur. Cuando ustedes vieron el reino del norte, 19 reyes de 9 dinastías diferentes. Ustedes vieron que era un desorden. En esos años no hubo un solo rey bueno, uno solo no hubo. Todos los reyes del norte fueron malos, todos sin excepción. Sin embargo, cuando vamos ahora al reino del sur, que es lo que estaremos viendo hoy, si el Señor así lo permite, nos vemos cuenta que hay 20 reyes, uno más que en el reino del norte, pero de una sola dinastía. La única excepción es una usurpadora, que vamos a ver más adelante, que no era del reino del sur, Atalía, pero ella accedió al trono fue por un golpe de estado, no fue por elección. Por otro lado, el reino del norte duró 209 años, mientras que el reino del sur duró 345. Habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer es dar un vistazo general sobre cada uno de estos reyes, señalando los aspectos más importantes. El primero de ellos fue Roboán, porque al mismo tiempo que fue rey sobre la nación unida, por su insensatez de seguir la voz de los jóvenes y no la voz de los sabios, el reino fue dividido. Y no por el hecho de que uno de antemano sospecha que no le van a hacer caso, uno debe de dejar de decir las cosas. Pero hay que decirla. Jóvenes, aprendan a seguir consejo. La experiencia no se improvisa. Los jóvenes piensan que nosotros, los más mayores, pensamos como pensamos porque estamos viejos. Y se olvidan que nosotros no llegamos aquí de un salto. Nosotros pasamos por las etapas que ustedes pasaron. Y los jóvenes siempre creen que los mayores están desactualizados, que ellos no los entienden y tienen una serie de ideas. Una de las peores cosas que ustedes pueden hacer en momentos de dificultad, ¿saben cuál es una de las peores cosas que ustedes pueden hacer? Buscar el consejo de sus amigos, porque tienen las mismas limitaciones que tú, piensan igual que tú, no te van a ayudar, generalmente no te van a ayudar. Roboán le dieron un buen consejo los ancianos, los sabios de David y de Salomón. Pero él quiso escuchar a sus amigotes y le dieron un consejo al estilo juvenil. Resultados, el reino se dividió. Así que Roboán tuvo sus primeros 3 años reinando bien, de devoción, ayudado por los levitas, sacerdotes y todos aquellos de buen corazón que salieron del reino del norte. O sea, ellos se dividieron por su mala decisión y los primeros 3 años de su reinado iba más o menos bien. Pero después que se consolidó el reino, los profetas apostataron. Aquellos que supuestamente estaban de parte de Dios apostataron y por lo tanto lo mismo sucedió con Roboán y el reino del sur declinó rápidamente bajo su mandato. Luego lo sustituye su hijo Abián. Se van a dar cuenta que muchos de estos reyes tenían 2 nombres. A veces usted lo ve con un nombre en uno de los libros y después lo ve en otro. Tiene que conocerlos para que sepa que se está hablando de la misma persona. Abián o Abías. Este continuó la guerra entre Israel y Judá y permitió continuar el servicio religioso ortodoxo en el templo de Jerusalén. Sin embargo, él mismo no anduvo en los caminos del Señor. Y fue un rey que reinó muy brevemente, solamente por 2 años. Luego de eso lo sustituye Asa. Asa realizó una reforma religiosa en Judá, suprimió los lugares altos, destruyó las imágenes de acera y el pueblo fue amonestado por él a guardar la ley de Moisés y los mandamientos.
En ese entonces, recuérdense que tenían al reino del norte y a veces había luchas entre ellos. Había una ciudad llamada Ramá que estaba entre el norte y el sur, y el rey del norte empezó a fortificarla. Y al igual que como ocurre ahora en esta época, que algunas naciones toman algunas decisiones militares y otros dicen, no haga eso, porque si tú haces eso vamos a tener problemas, porque eso afecta a la seguridad mía. Así que Baasa empezó a fortificar Ramá, y Asa no quería eso, pero entonces cometió un error. En lugar de clamar a Dios, y aquí empiezan los problemas que vamos a ver vez tras vez, él envía presentes a Ben-Hadad, rey de Siria, para hacer alianza para atacar a Israel. Y si hay algo que Dios desde el principio manifestó que aborrecía es: ustedes son mi pueblo, ustedes no tienen que hacer alianza con nadie, ustedes me tienen a mí. Y eso fue algo tan difícil de asimilar para el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, sobre todo después que se dividió el reino. Lo hicieron el reino del norte, lo hizo el reino del sur. Y aunque esta alianza fue aparentemente exitosa, Asa fue amonestado por el profeta Hanani. Mis hermanos, el éxito, oigan esto que es importantísimo, el éxito no está determinado por los resultados. El éxito está determinado por la obediencia. Y esta declaración tan sencilla es una de las declaraciones más difíciles de asimilar por el pueblo de Dios. En todos los ámbitos, criando hijos, en el matrimonio, en las relaciones laborales, en los negocios. Si yo hice algo y me funcionó, entonces fue un éxito. No necesariamente fue un éxito, te puede haber funcionado, pero lo hiciste pecando contra el Señor. Entonces, ¿de qué te vale que las cosas te salgan bien aquí abajo cuando tú tienes un problema con Dios? Y la muestra de que ya él estaba empezando a declinar es que Dios le envió un profeta a amonestarlo y él lo encarceló. Permítanme ir a al segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, los versículos 7 al 10. Dice: en aquel tiempo el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso, con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Y cómo reaccionó Asa? Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por eso. Hermanos, vuelvo y digo, recuerden, estas cosas se escribieron para que tú y yo aprendamos. Nosotros podemos estar bien en un momento, pero eso no garantiza que vamos a estar bien en el futuro, porque la obediencia del pasado no es garantía de la obediencia futura. Nosotros tenemos que ser intencionales cada día en hacer las cosas a la manera del Señor. ¿Cuántos casos no conocemos nosotros de personas que en un momento determinado andaban súper bien y de un momento a otro, aunque nunca ocurre de un momento a otro, pero visiblemente de un momento a otro empiezan a desobedecer? No, eso es un proceso que ha estado ocurriendo en su corazón cuando empiezan a descuidar su relación con Dios, cuando empiezan a buscar más sus propios deseos y su propia voluntad que la voluntad del Señor. Y entonces se manifiesta precisamente en desobediencia. ¿Qué sucedió? Enfermó gravemente por 2 años y no hay evidencia de arrepentimiento. Miren lo que dice ese mismo capítulo en el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Este es el tipo de pasaje que a veces los creyentes toman y lo interpretan mal. Ahí no está hablando en contra de los médicos, ahí está hablando en contra de poner su esperanza no en el Señor. ¿Ven la idea? Porque entonces usted se topa con un grupo de creyentes que no le gusta ir al médico, el Señor me va a sanar. Y ustedes han oído la cantidad de creyentes que se han muerto por estar de tercos. Porque uno de los medios en que Dios obra a favor tuyo es a través de aquellos que Él ha preparado para que te ayuden. Así que no, este pasaje no está en contra de los médicos, este pasaje está a favor de confiar en el Señor. Son 2 cosas totalmente diferentes.
desde ahora les digo, es interesante porque nosotros vemos reyes que empezaron bien y terminaron mal. Y si bien es cierto que nosotros creemos firmemente en la perseverancia eterna de los santos y que el que es salvo lo será siempre, lo que manifiesta nuestra salvación no es como nosotros nos sentimos, es como nosotros vivimos. Porque nadie que está viviendo pecando flagrantemente puede pensar que es creyente. No, porque yo estuve en la iglesia muchísimos años. No importa, no importa. La evidencia es que permanece. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No, no es tu perseverancia lo que te da salvación. Tu perseverancia muestra que tú eres un verdadero salvo. Y no es un asunto semántico, es un asunto sumamente importante. Así que nosotros vamos a ver reyes que empezaron muy bien y terminaron mal, y eso debe de ponernos a pensar a nosotros. Esta carrera no se termina hasta que el Señor no venga o hasta que Él nos llame. Y hay que permanecer fieles. Pero también veremos reyes que empezaron muy mal y terminaron muy bien. Así que, hermanos, eso nos dice que tenemos que ser perseverantes y guardar y cuidar, ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, pero también nos enseña que la misericordia del Señor es más alta que los cielos y siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. A Asa lo sustituye Josafat. Josafat fue un buen rey. Hubo prosperidad financiera, pero el caso de Josafat es un caso tan interesante. De hecho, tengo que confesarles que hace tiempo que estoy pensando en algún momento predicar algo acerca de Josafat. ¿Saben por qué? Josafat es el típico creyente simplón o buena gente. Pastor, ¿y está malo ser buena gente? No, no está malo ser buena gente, pero cuando digo buena gente, es este tipo de creyente que es demasiado simple y no ve el mal en ningún lugar. Entonces nosotros vemos que Josafat, siendo un buen rey, pero vivía queriendo tener alianza con los reyes del norte que eran malísimos. Ese es el típico cristiano que siempre está justificando su relación estrecha con los inconversos. No, porque fíjate que entonces no estamos diciendo que uno debe ser enemigo de los inconversos, porque entonces ¿cómo le predica? No. Pero hay cierto tipo de relaciones, de alianzas que no tienen pie ni cabeza. Y Josafat vez tras vez lo hacía. Oigan lo que hizo Josafat. Casó a su hijo Jorán con Atalía. ¿Y quién era Atalía? Ustedes la vieron el domingo pasado. Atalía era la hija de Acab y Jezabel. ¿Usted cree que con esos padres puede salir algo bueno? Dos diablitos encarnados. O sea, Acab y Jezabel. Y de ahí sale Jorán. Y y Josafat casa a su hijo Jorán con Atalía. Era falta de discernimiento. Cuando esto ocurre, el profeta Jehú aparece y amonesta a Josafat por esa alianza. ¿Y cómo respondió Josafat? Diferente a su padre. Su padre Asa se molestó con el profeta. Josafat no. Josafat respondió de la forma correcta, contrario a su padre. Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Versículos 2 al 7. Y salió a su encuentro el vidente y dijo al rey: ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras, las imágenes de la tierra, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y habitó Josafat en Jerusalén, y volvió a salir por entre el pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. No, él no se molestó. Ok, perdón. Entonces ya nunca más se le ocurrió. No, se le siguió ocurriendo. ¿Ustedes recuerdan esa famosa alianza que él hizo con Acab? Va donde Acab: vamos a atacar a los enemigos. Acab lo llama. Y entonces todos los profetas de Acab diciéndole: sube, que tú vas a vencer. Pero él se da cuenta y le dice a Acab: ¿y no hay algún profeta de verdad aquí? Él se da cuenta que son profetas falsos. Y oigan la respuesta de Acab: hay uno, pero a mí no me gusta porque siempre me profetiza mal. Y Josafat le dice: no hable así, mi señor. Está bien, mandan a buscar a Micaía. Y el que va a buscar a Micaía le dice: oye lo que te voy a decir. No se te ocurra a ti venir a profetizar mal contra Acab, que por eso es que él no te llama y por eso es que tú estás preso. Cuando llega,
¿qué profetiza inicialmente? Le dice, sube que te va a ir bien. Pero nosotros debemos suponer que fue en un tono, porque el mismo Acab, no Josafat, el mismo Acab le dice, no te he dicho que me diga la verdad. O sea que el tono debía ser como, no, sube que bien te va a ir. Sube que tú vas a ganar. O sea, era obvio que... Entonces Acab le dice, dime la verdad. Entonces Micaía le dice, ¿tú quieres saber la verdad? Si sube te van a matar. Y en lugar de tomar una decisión de no subir, le dice a Josafat, ¿tú ves por qué es que no lo traigo? Porque siempre me profetiza mal. ¿Y qué sucede? No solamente que matan a Acab, sino que Josafat estuvo así, como decimos nosotros, a un pelito de que lo mataran a él. Lo iban a matar, él tuvo que decir, yo no soy Acab, yo no soy Acab. Porque habían dado órdenes de que solamente atacaran al rey. Pero no aprende. Luego más adelante quiso organizar una flota naval con propósitos comerciales con el rey de Ocosías, también del norte. Pero estate tranquilo, deja eso. Vamos a hacer una flota naval. Es que somos hermanos. Mira, es que nosotros venimos de la misma raíz. Resultado, la flota naval fue totalmente destruida. Y hermanos, al final del reinado de Josafat, todavía él estaba en eso, hizo alianza con Jorán, el hijo de Ocosías. Y aquí a veces puede ser un poco confuso, porque hay dos Joranes que coinciden. Josafat tenía un hijo que se llamaba Jorán, pero también había un Jorán que era familia de Acab. Y hermanos, esta relación con Israel por un poco causa la eliminación de la línea davídica después de la muerte de Josafat. No la causó por el pacto davídico, porque Dios le había prometido a David que su descendencia iba a perdurar y de ahí iba a venir al Mesías. Pero si no es por esa promesa, las malas decisiones de Josafat lo hubieran llevado a la destrucción del reino del sur. Y aún a pesar de eso, Josafat es considerado un buen rey de Israel. Pero eso no significa que nosotros no aprendamos. Las relaciones del pueblo de Dios, relaciones estrechas con aquellos que aborrecen a Dios, no son buenas, no son aprobadas por Dios, no traen nada bueno. Luego que Josafat parte, lo sustituye su hijo Jorán. ¿Y qué ustedes creen que sucedió con Jorán? Inmediatamente sube Jorán, se vuelve a la idolatría. Pero no solamente eso, sino que Jorán asciende al trono y ¿sabe lo que hace? Asesina a 6 de sus hermanos. Josafat, su padre, había puesto a algunos de los hermanos como gobernadores de diferentes ciudades fortificadas. Y Jorán, para asegurar su mandato y no tener posibilidades de derrota, manda a asesinar a sus 6 hermanos y decide seguir los caminos pecaminosos de Acab y de Jezabel, influenciado por su esposa Atalía. Luego lo sustituye Ocosías, y Ocosías es un promotor del culto a Baal. Gracias a Dios que reinó menos de un año. Pero Ocosías gobernó bajo la influencia de su madre Atalía y de su tío Jorán de Israel. Y a la muerte de Ocosías es que viene entonces la usurpación del trono por parte de Atalía, que es el único rey del reino del sur que no venía de la línea davídica, pero fue porque dio un golpe de estado. Ella usurpa el trono y ¿sabe lo que hace? Ejecuta a toda la familia real, iniciando un reinado de terror por 7 años. Mis hermanos, es una locura, de verdad. Promovió el culto a Baal por toda la nación, llegando a tomar objetos y utensilios del templo para adorar a Baal con ellos. Y ustedes saben cómo terminó, ¿verdad? Atalía fue ejecutada por el sacerdote Joiada. Y eso es algo que también debe llamarnos la atención. No importa qué tan oscuro parezca el panorama, Dios siempre se reserva a siervos suyos. Ustedes recuerdan a Elías aquella vez cuando dice, Señor, ya solamente yo he quedado. Y el Señor tiene que decirle, no eres tú solo, yo tengo 7,000 personas. ¿Cómo? ¿Y dónde están? Yo los tengo. Joiada el sacerdote aparece. Y si usted lee el relato, le puede parecer sanguinario. Pero déjenme decir esto, mis hermanos. Yo creo que es pertinente decir esto. Si usted lee el relato y le da pena por la forma en que Atalía murió, o le da pena en el pasado en la forma en que Jezabel murió, entonces usted tiene que reevaluar
su pasión por la gloria y el honor de Dios. Porque a veces nos sale el, ay, pero mira, eso es lo mismo que sucede a veces, en ocasiones, a lo largo de los años, cuando se trae a alguien para disciplina aquí, o para excomunión. Y se habló lo suficientemente con esa persona, pero hace rato que estamos diciendo que tenemos meses tratando con esa persona. Y a la hora de votar, hay hermanos que no votan porque, ay no, yo no me quiero meter en eso. Pero no es un asunto de meterte en eso, es un asunto de celo por la gloria de Dios, que se manifiesta en la gloria de su iglesia. Tenemos que tener un sentido de justicia correcto y de santidad también. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. ¿Saben quién sustituyó a Atalía? Joás. Joás fue el único que escapó a la matanza de su abuela. El único. ¿Saben a qué edad comenzó a reinar Joás? A los 7 años. A los 7 años, bajo la supervisión del sacerdote Joiada. Y mientras vivió el sacerdote Joiada, hubo reformas religiosas y un verdadero culto a Dios. Pero la reforma probó ser temporal, ya que tras la muerte de Joiada resurge la apostasía hasta el punto de que Zacarías, el hijo de Joiada, es asesinado por el mismo Joás. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice que desde o el Nuevo Testamento dice que la sangre de los justos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, clama. Bueno, era este Zacarías que se refería. ¿Y quién mató a este Zacarías? Joás. Mató al hijo de su mentor, que lo había ayudado a llevar a Israel por buenos caminos. El mismo Joás luego fue atacado por Siria y más tarde fue asesinado por sus propios siervos. Y lo sustituye el rey Amasías. Y es interesante que Amasías hizo caso a Dios dejando su alianza con Israel. Cuando nosotros vamos a segundo libro de Crónicas 25, 6 al 10, nosotros vemos que Dios lo amonesta y él hace caso. Pero fíjense el tipo de cosas que tú y yo somos capaces. Y yo quiero decirlo a propósito, que tú y yo somos capaces, porque cuando nosotros leemos eso, nosotros decimos, pero la verdad que son unos bárbaros. Y tú y yo, ¿tú crees que tú y yo no somos unos bárbaros? Piensa un poquito, de verdad, piensa un poquito las cosas que a ti en el pasado se te han ocurrido, y a mí también. Y uno dice, pero ¿cómo es posible después de uno haber recibido tantos beneficios de Dios, después de uno conocer al Señor por tantos años? Como diría un amigo mío, que no lo voy a mirar, a uno se le mete un canal de afuera. Eso es una de las frases típicas de mi hermano Miguel Linares. A uno se le mete un canal de afuera. Y tú dices, ¿pero y qué fue lo que pasó? Oigan qué locura. ¿Saben lo que hace Amasías? Amasías. Recobra a Edom, pero introduce sus dioses en su pueblo prestándole culto. Y la amonestación de Dios es digna de mencionar por lo lógica que es. Segundo libro de Crónicas 25, versículos 15 y 16. Entonces encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Y mientras hablaba con él, el rey le dijo: ¿acaso te hemos constituido consejero real? Detente. ¿Por qué buscas que te maten? Entonces el profeta se detuvo y dijo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Otro más que no escucha el consejo, le manda a un profeta y le dice algo lógico. Mis hermanos, es que muchas veces los mandamientos del Señor son tan lógicos. Oigan, él le gana a Edom y entonces toma los dioses de Edom y se lo lleva para adorarlo. Y el Señor le dice: pero ¿cómo tú vas a adorar un Dios que no libró a su pueblo de tu mano? O sea, tú le ganaste a ellos. Ese es el tipo de cosas irracionales que tú y yo hacemos. Pero oiga, tengan esto en mente: el pecado siempre es irracional. Es irracional. Algunos son más evidentes que otros, pero siempre es irracional. ¿Usted quiere algo más irracional que el orgullo? Usted se pone a pensarlo y es orgullo. Todo lo que tú y yo tenemos lo recibimos del Señor. Y si lo recibimos, ¿por qué te glorías? ¿Depende de ti? No, entonces ¿por qué te glorías? Por eso que la mayoría de nosotros no somos orgullosos. Ustedes saben que no es así.
Ustedes saben que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, somos orgullosos en mayor o en menor grado. Y es un pecado irracional. Luego lo sustituye Uzías, que también es llamado Azarías. Este llevó a Judá a ser una potencia militar y económica, por lo que se le conoce como rey del sur más capaz desde los días de Salomón. Y es interesante que su prosperidad estaba directamente relacionada con su dependencia de Dios. Oigan lo que dice el capítulo 26 de Crónica, versículo 5. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Y luego dice versículo 7, y Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Ven claramente un rey que decide confiar en Dios, y Dios le concede un verdadero éxito asociado a su obediencia. Pero al final de sus días enfermó de lepra como castigo al orgullo que lo llevó a quemar incienso en el templo. ¿Ven lo que decía del orgullo? Un rey bueno le está yendo tan bien, yo siempre he obedecido a Dios, y se le ocurre quemar incienso en el templo. ¿Y tú eres sacerdote para hacer eso? Sí, pero yo soy un siervo del Señor. Miren, cada vez que usted ve a alguien autodenominándose siervo del Señor y como que hay que tratarlo de una manera especial o particular, sospeche. ¿Por qué no? Podemos ser siervos del Señor, pero mientras más siervos somos, más humildes somos, porque mientras más maduros somos, más conscientes estamos de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones y de que no merecemos lo que somos. Cuando yo era joven, yo recuerdo que yo veía a las personas de mi edad ahora, y uno como joven con tantas luchas, yo veía a los hermanos maduros. Yo recuerdo como ahora que yo decía, ay Señor, yo estoy loco por ya llegar a ser un hombre viejo, para yo no tener estas luchas, para estar tranquilo. Ajá. Qué iluso. ¿Saben por qué? ¿Qué sucede mientras uno más se acerca a la luz? Más evidentes son las imperfecciones. Entonces, como joven, yo creo que estoy mal en esto y en esto, claramente. Yo lo que quiero es crecer para no estar mal en esto. Pero resulta que mientras más crezco, en lugar de no estar mal en esto, me doy cuenta que estoy mal en muchas otras cosas que yo ni siquiera sabía y que de verdad que estaba mal. Ahí es que viene la gloria de la gracia de Dios, porque su misericordia va por encima de nuestras faltas. A Uzías o Azarías lo sustituye Jotán. Y aquí empieza una sucesión de reyes en una época convulsa, en una época de guerras. Algunos son pro Egipto, otros son pro Asiria. Entonces Jotán tiene una política anti-asiria. Pero hay un grupo pro-asirio dentro del reino del sur que lo destituye o pone a Acaz como corregente con Jotán. Así que luego de Jotán viene Acaz, que tenía una administración pro-asiria. Y aquí entonces Israel y Siria se unen e invaden a Judá. Esto es lo que se llama la guerra sirio-efraínita. Y el profeta Isaías amonesta al rey Acaz con la solución de confiar en Dios. Es este Acaz en el que Isaías dice, ¿tú quieres una señal? Y él muy espiritual responde, ¿cómo vamos a pedir señal a Dios? Pero era que él no quería obedecer. Y es en ese contexto que dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese es el contexto. Es el profeta Isaías hablando con Acaz. Dice, aunque tú no quieras señal, yo te la voy a dar. ¿Y qué hace Acaz? Se convence. No se convence. Hace como tú y yo a veces, que no importa lo que nos digan, es por ahí que vamos. Pero mira, no, pero espérate, es por ahí. Y él sigue insistiendo. Ignora al profeta y pide ayuda a Siria. Y luego impone en el reino del sur prácticas idolátricas. En Damasco, la capital de Siria, él vio un altar. ¿Y le gustó el altar? ¿Le gustó? ¿Y qué hizo? Lo copió y él mismo ofreció a un dios pagano. Pero Acaz fue tan malo. ¿Saben lo que llegó a hacer Acaz?
llegó a pasar a uno de sus hijos por fuego. Eso era lo que solamente hacían los moabitas, los amonitas, con el dios Moloch. Una imagen grandísima con los brazos abiertos, y ahí lo que había eran carbones encendidos. Y ellos ofrecían sus niños pequeños a ese dios. Y teniendo un verdadero Dios, eso fue lo que hizo Acaz. Ahora bien, ¿saben quién fue el hijo de Acaz? ¿Quién sustituyó a Acaz? Vamos a ver si hay tiempo ahorita, porque si no estoy contra el reloj. ¿Saben quién fue hijo de Acaz? Ezequías. ¿Y quién fue Ezequías? Ezequías fue uno de los mejores reyes del Reino del Sur. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, siempre hay esperanza. De uno de los peores reyes del Reino del Sur, ¿quién viene? Uno de los mejores, Ezequías. Cuando Ezequías empieza a reinar, ¿saben qué había sucedido ya? Ya el reino del norte había caído. Ya el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. Esto ocurrió en el 722 a.C. Ezequías realizó la mayor y más extensa reforma del reino del sur. Volvió a abrir las puertas del templo, llamando a los levitas, reinició el culto, eliminó los ídolos, destruyó los altares. ¿Y sabe qué destruyó también? La serpiente de bronce. Pastor, pero eso era algo que Dios había mandado hacer. Sí, Dios lo había mandado a hacer con un propósito específico. En el libro de Números, mientras estaban en el desierto, Dios les envió serpientes que los mordían por su pecado, y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala. Cuando alguien es mordido y mira la serpiente, será sano. Y ese es un elemento que es tomado por el Señor Jesucristo en el Evangelio, y dice: así como la serpiente de bronce fue levantada, así el Hijo de Dios será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que mire sea salvo, todo aquel que crea en Él. Pero ¿qué pasa? Wow, mis hermanos, es que tú y yo somos capaces de dañarlo. Lo más bueno, tú y yo somos capaces de dañarlo. Fácilmente, que ya habían tomado la serpiente de bronce como un objeto de adoración, en lugar de ser un objeto de recordación del gran poder del único Dios. No, entonces la destruyó, y en ningún lugar aparece una amonestación porque haya destruido eso, porque eso no era un objeto sagrado en sí mismo. Eso fue un objeto utilizado por Dios en un momento para utilizar su poder. Eso no lo convirtieron en una reliquia para que después fueran a visitarlo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Celebró la Pascua, invitado a todo el mundo, incluyendo a los israelitas del norte que habían quedado dispersos. Si tú quieres venir y obedecer al Señor, ven, que aquí nosotros estamos haciendo las cosas bien. Al final de sus días, enfermó gravemente. Pero antes de eso hubo un incidente interesantísimo que no quiero pasar por alto. En el año 701, Sennacherib, rey de Siria, que era la potencia dominante en el momento, recuérdense que fueron los asirios que llevaron cautivos al reino del norte, pues los asirios estaban pululando por ahí. Y en el 701, Sennacherib sitió a Jerusalén con un ejército numerosísimo. ¿Qué hizo Ezequías? Buscó alianza. No, Ezequías no buscó alianza. Ezequías hizo lo que sus predecesores debieron hacer. Ezequías clamó a Dios, y Dios le dijo: no te preocupes, que yo te voy a librar. Y ustedes pueden estar seguros que a la vista era difícil entender: ¿cómo que tú me vas a librar? Jerusalén estaba fortificado y todo, pero cuando tú miras hacia afuera, yo no sé si usted ha visto esas películas de antes, Señor de los Anillos. A mí me encantan las escenas así bélicas, porque es impresionante esos escenarios. Uno mira así y eso es ejércitos que la vista se te pierde. ¿Cuál es la mayor cantidad de gente junta que usted ha visto? 5, 10, 15, 20. 180,000 asirios fueron muertos. Al otro día, cuando amaneció, 180,000 asirios muertos frente a Jerusalén. El ángel de Jehová en la noche salió y mató 180,000 asirios. Difícil de creer antes de que suceda, ¿verdad? Pero ahí estaba la evidencia. Sin embargo, al final de sus días, Ezequías se enfermó gravemente y él oró a Dios. ¿Y saben qué Dios hizo?
Dios le concedió 15 años más de vida. Uno dirá, wow, qué bueno. Yo creo que sí que fue bueno. Pero también pienso que a mí no me gustaría saber cuánto me queda. Uno quisiera saber el futuro, pero, ok, imagínense que alguno de ustedes va a morir dentro de 3 años. Pero los 3 años que le quedan, wow, usted va a disfrutar muchísimo de la comunión con el Señor le va a dar muchísimas cosas que son conforme al deseo de su corazón. Si usted sabe que en 3 años se va, posiblemente no lo disfrute porque nada más está pensando que se va en 3 años. Me quedan 2, me queda 1. Ay, ¿cuándo va a ser? No. Pero, ¿verdad? Todo tiene su pro y su contra. Entre que no me den 15 más o que me den, yo lo cojo. Y Ezequías también. Le dieron 15 años más. Es importante recordar que hubo alguien que apoyó a Ezequías a lo largo de todo su hermoso ministerio como rey. ¿Quién fue? El profeta Isaías. Isaías estaba ahí todo el tiempo. Al final de sus días cometió un error, cierto orgullo, se puso a enseñar los tesoros a unos babilonios que vinieron y eso despertó la codicia de los babilonios y después entonces eran los mismos babilonios que iban a venir a destruir. Ahora, miren qué contraste. ¿Saben cuál fue el hijo de Ezequías? Manasés. De uno de los mejores reyes del sur sale no uno de los peores, el peor. El peor, pero no solamente peor por lo malo que fue, sino por lo que duró. ¿Ustedes saben cuántos años reinó Manasés? 55. Hay muchísima gente aquí que no tiene 55. 55 son muchos años. 55 años. Reconstruyó, volvió a construir los lugares altos y a edificar altares a Baal. Instituyó el culto a las estrellas y a los planetas. Sacrificó niños a Moloch. Se aceptaron oficialmente prácticas paganas como astrología, adivinación y ocultismo. En el Daily Jerusalén salían el horóscopo. O sea, instituyó todo eso. Se aceptaron imágenes de acera y fueron colocadas en los atrios del templo. No es ni siquiera que el templo esté acá y él decidió ponerle al lado imágenes de acera. No, él tuvo la osadía de meter las imágenes de acera dentro del templo de Dios. Y aunque la Biblia no lo dice, la tradición atribuye a Manasés el martirio de Isaías. O sea, eso no está en la Biblia. Pero la tradición histórica dice que quien mató a Isaías fue Manasés. Sin embargo, en un momento determinado, fue llevado cautivo por los asirios. Y estando allá, ¿saben lo que sucedió? Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Qué diríamos alguno de nosotros? Una frase que usted ha oído mucho. Ajá, ay sí, así sí es bueno, ¿verdad? Después de todos los años, después de todo el mal que... No, ningún arrepentimiento. Coja ahí. Gloria a Dios que Dios no es así. Porque si Dios fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Nosotros tenemos un sentido de justicia, sobre todo con el otro. Con nosotros no, nosotros queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Mis hermanos, se arrepintió y volvió a Judá como un vasallo. Pero yo no quiero pasar por alto el relato de su arrepentimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Cuando estaba en angustia, sí es bueno. Bueno, pero muchísimos otros pasaron por ahí y no se arrepintieron. Dice, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y hermanos, usted quiere saber cómo es nuestro Dios. Para mí este versículo 13 cada vez que lo leo, me lleva a dar gloria a Dios y a dar muchas gracias a Dios. Oigan qué hermosura. Dice, y cuando oró a él,
Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Alguien así se humilló y Dios se conmovió. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, hay esperanza para el peor de los pecadores. Hay esperanza. Nosotros tenemos en las manos un evangelio que puede alcanzar a cualquiera. No, pastor, yo le predico a este que está más o menos interesado, pero estos son unos tigres, esto ni le interesa. No, tú no sabes, deja que sea el Señor que diga quién sí, quién no. Porque Él puede tener misericordia aún de los peores pecadores. Es sorprendente el inescrutable amor y misericordia de Dios. Pero algo también interesante. Aunque Dios perdona de manera soberana el pecado, no necesariamente las consecuencias funestas son eliminadas. Dios perdona, Dios tiene misericordia, pero sigue siendo una realidad. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿No conocemos nosotros personas que han sido perdonados y rescatados de una vida de verdad desordenada? Pero hay ciertas consecuencias que arrastran. Ciertas decisiones que tomaron que no se libran. Cuando tú vienes al Señor con qué sé yo cuánto hijo por todos los lados y tú te conviertes, no se te resuelven los problemas de diferentes mujeres, a veces malísimas y unos problemas serios. Tú vives el resto de tu vida con eso. Tú ahora eres creyente y fuiste perdonado, pero eso sigue siendo estando ahí, porque eso sencillamente es parte de la consecuencia de tus decisiones. Luego de la muerte de Manasés, le sustituye su hijo Amón, al cual damos gracias que solamente reinó 2 años, porque también fue malísimo. Siguió las prácticas idolátricas del inicio de su padre. Y a Amón le sustituye su hijo Josías. ¿Y Josías qué fue? Una vez más, las ironías a veces de que el Señor nos muestra para que sepamos que Él es el Señor. Lo sustituye Josías. ¿Y quién fue Josías? Uno de los 2 mejores reyes del reino del sur. Si a usted le preguntan cuáles fueron los mejores reyes del reino del sur, usted puede decir sin lugar a dudas, Ezequías y Josías. Ezequías y Josías, esos fueron los 2 mejores reyes de Judá. Fue coronado a los 8 años, después que su padre Amón fue asesinado. Y gobernó por 31 años. Pero su gobierno fue el último suspiro de independencia de Judá, porque a la muerte de Josías, Jerusalén fue tomada por los babilonios por espacio de 25 años. Es impresionante todo lo que Josías hizo. Trajo un avivamiento real al pueblo. Y se puede ver 3 puntos luminosos. Al 8º año de su reinado, es decir, cuando tenía 16 años, comenzó de manera personal a seguir los caminos del Señor. En otras palabras, podemos decir que él se convirtió a los 16. Pero luego, cuando tenía 20 años, mandó que los ídolos de toda la tierra de Judá fueran destruidos. Una orden gubernamental. No quiero ídolos aquí en Judá. Donde quiera que los encuentren, destrúyanlos. Pero en tercer lugar, cuando tenía 26 años, mandó que el templo fuese restaurado. Y esta era la 4ª y la última ocasión en la que el templo fue restaurado desde la construcción de Salomón. Porque ya la próxima vez no iba a ser restaurado, sino destruido. Desde Salomón hasta aquí era la 4ª vez que era restaurado. Lo llenaban de ídolos, volvía otra vez y se resolvía. Tristemente, hermanos, desde el punto de vista humano, Josías murió, como dicen los hombres, a destiempo. Nadie muere a destiempo, ¿eh? Todo el mundo muere al día que Dios determinó. Sin embargo, una vez más vemos como el más piadoso de los hombres sigue cometiendo errores. No podemos tener autoconfianza. Hermanos, seguimos cometiendo errores. Hubo un problema con Faraón Necao de Egipto, que quería pasar por medio de su tierra, y él lo quería impedir. Y el faraón le dice, no te metas. Oigan lo que dice, segundo libro de Crónicas, 35, 21 y 22. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra.
Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran boca de Dios, y vino a darle batalla al campo de Megido. Mis hermanos, ¿no se encuentran extraño? ¿Cómo que las palabras de Necao eran boca de Dios? No era un rey impío. Pero este no es el primer caso. Nosotros vemos en las Escrituras que a veces Dios es capaz de hablar aún a través de inconversos. ¿Por qué? Porque inconversos pueden ser dotados por la gracia común de Dios de sabiduría para algún tipo de medida. Así que, estate tranquilo que el problema no es tuyo, no te metas. Pero fue tan trágica la muerte de Josías que Jeremías el profeta compuso una lamentación funeral para su muerte, que está registrada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Ya después de Josías, sus hijos y nietos son los que empiezan, pero ya de ahí empieza el declive hasta la cautividad. Lo sustituye Joacás, que también es llamado Salum. Luego lo sustituye Joacín, que también es llamado Eliaquín. Luego lo sustituye Joaquín o Jeconías. Y finalmente Nabucodonosor viene contra el último, que es Sedequías. Así que Josías tuvo varios hijos que fueron reyes y se turnaban. Joacás era antiegipcio y fue quitado por Faraón Necao. Su hermano Joacín era proegipcio. Y luego tuvo un tercer hijo que fue Sedequías. Se llamaba Matanías, y Nabucodonosor le puso Sedequías y lo puso como rey títere sobre Judá bajo los intereses de Babilonia. Al igual que su hermano Joaquín, en algún momento determinado trató de convencer a los egipcios para aliarse en contra de Babilonia. Quiso librarse del yugo babilónico. ¿Y qué sucedía? Los falsos profetas, una vez más, recomendaban la rebelión. Pero ustedes recuerdan, ¿y cómo él sabía qué hacer? Si independizarse o no. Muy fácil. ¿Ustedes saben cuál era el mensaje de Jeremías? Mensaje dado por Dios. Van a ser llevados cautivos. Ya por el pecado van a llevarse cautivos por Babilonia. Esténse tranquilos, no se rebelen, que ya eso viene. Y el pobre Jeremías por eso fue azotado, fue echado de una cisterna. Jeremías sufrió muchísimo. A veces nosotros pensamos en el ministerio de una manera como idealista. Dios le dijo a Jeremías, predica esto y esto y no te van a hacer caso. Wow, pero qué ministerio. De antemano ya me están diciendo que la gente no me va a hacer caso. Y vas a sufrir. Y Jeremías, la exhortación de Jeremías era, entréguense, porque ya Dios determinó y no hay retroceso. Pero siempre había grupos nacionalistas que querían luchar. Pero en el año 586 a.C., Nabucodonosor finalmente terminó con Jerusalén. Se llevó a Sedequías, le sacó los ojos, primero ejecutó a sus hijos delante de él. Hermanos, eran tiempos crueles. Ejecutó a todos sus hijos delante de él y después que él lo vio, le sacó los ojos a Sedequías. O sea, es algo sumamente cruel. Y el templo de Salomón, ¿qué pasó? Reducido a cenizas, destruido, hecho un montón de ruinas. Y fue dejado en su lugar, ya no como rey, sino como gobernador, alguien llamado Gedalías, que a los pocos meses fue asesinado por un grupo pro-egipcio, lo matan y se mandan para Egipto. Así que este es el final de esta etapa del pueblo de Dios, que Dios eligió para manifestar su gloria, y miren dónde está. Cualquiera pudiera decir, wow, pero la promesa de Dios se frustró. Hermanos, la promesa de Dios nunca se frustra. No importa lo que tus ojos y los míos vean, la promesa de Dios nunca se frustra. Nosotros conocemos el final de la historia, ¿eh? La semana que viene, si el Señor lo permite, nosotros vamos a ver la cautividad y aún el retorno que está en los libros de Esdras, Nehemías
y Esther. Y aunque Esther no habla tanto de retorno, pero sí nos muestra un retrato de un escenario mientras el pueblo estaba en la época del exilio. Jesús. Hablo y yo repito. Bueno, primero, yo creo que hay tiempo para un anuncio publicitario antes de la pregunta. Usted habló de que se le mete un canal de afuera. Es posible que muchos no sepan lo que significa. En los años 70, nosotros sintonizábamos la televisión que tenía una antena y movíamos la antena hasta que se veía el canal que queríamos ver. Entonces se metía a veces otro canal que no era el que queremos ver. Y eso es lo que significa que se le metió el canal de afuera, que es importante explicarlo, que a lo mejor muchos no lo saben. Gracias. Lo que pasa es que los chistes de Miguel generalmente lo entendemos lo de su edad. Ya usted está diciendo cuál es mi edad. Mire, aquí yo estoy observando que Joacás, ese es el like que yo te pedí, la número 8. Ponla completa, por favor. Mire, Amasías reinó del 96 al 67 y Usías del 92 al 40. Están solapadas. Sí, eso es importante, eso no es un error. Yo no quise decirlo porque el tiempo, ¿verdad? Tengo que elegir. Créanme que hay delante de mí muchísimo más material del que yo he compartido con ustedes. Pero tengo que decidir que sí y que no. Muchos de esos casos que yo no los mencioné eran corregentes. ¿Qué significa? Que empezaron a reinar, pero no de manera sola, sino con sus padres. Por ejemplo, el mismo Manasés, nosotros hablamos de 55 años, pero no fueron 55 años solos. Manasés, que era hijo de Ezequías, creo que reinó como 11 años junto con Ezequías. Evidentemente, durante ese tiempo, mientras su papá estuvo vivo, las cosas iban caminando bien. Entonces, por eso es que se solapan, porque a veces empiezan a reinar junto con su padre y a veces también terminan reinando junto con su hijo. Sí, entonces, también Usías reinó hasta el 740. Y Jotán inicia en el de 750. Ahí como que faltan 10 años. Sí, eso puede ser un error. Eso puede ser un error en las notas. Yo mismo, cuando estaba estudiando las notas, yo mismo tuve que tachar varias cosas, varios errores. Es que tenemos que recordar que es al revés. Claro, perdón, es verdad, tiene toda la razón. No es de abajo para arriba como vamos después de Cristo, es antes. Entonces, eso significa que fueron corregentes por 10 años. ¿Entiendes? Porque 750 antes de Cristo viene primero que 740. Porque después de 750 antes de Cristo viene 749, 748, 747. Así que eso más bien lo que indica es que Jotán fue corregente con Usías por 10 años. Muy bien, gracias, pastor. Ok. Miguel. Pero es verdad también que encontré errores. Y ese no era uno de ellos. Tú terminaste prácticamente la clase diciendo que el plan de Dios no se frustra. Y hay dos textos que vinieron a mi cabeza, uno primero y otro después, a lo largo de toda la clase. Génesis 3:15 es un texto que solo recordamos por la promesa de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero antes de eso, el texto dice que Dios estableció una enemistad y una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y es verdad que mi hermano carnal, inconverso, en un sentido no es mi enemigo, es mi hermano. Pero en otro sí lo es. Y nosotros nunca debiéramos permitir perder esa distinción. La Biblia está llena desde Génesis 3:15 en adelante de lo que pasa cuando el pueblo de Dios pierde el norte y se mezcla.
¿no? Nunca perdamos eso de vista. Eso está vigente al día de hoy. Génesis 3:15 está muy lejos, pero eso está vigente al día de hoy. Eso no es algo de, bueno, eso es para historia de niños. No, eso es para historia nuestra. Y en segundo lugar, en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, en sentido general, si tú entras a la tierra, caes en idolatría, te vas para el exilio. Y en el exilio, tú te vas a arrepentir y tú me vas a buscar de todo corazón y yo te volveré a llevar a la tierra. Manasés fue un destello de eso. Él cayó en idolatría, llevó el pueblo a la idolatría, Dios lo llevó al exilio. Estando en el exilio, él se arrepintió y Dios lo trajo en una especie de nuevo éxodo, de nuevo a la tierra. Y luego la nación completa, eso fue lo que Dios hizo. Lo mandó para el exilio, allá lo buscaron de todo corazón y Dios volvió y los trajo. La promesa de Dios no se frustra, se cumple al pie de la letra. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen que no siempre hay tiempo para preguntas. Lo que pasa fue que cuando llegué a los reyes después de Josías, aunque tenía varios de Josías, aunque tenía varias notas, pero yo creo que se resume bastante bien. Ninguno sirvió. Terrible todo, sin poco tiempo. Así que ya era más de lo mismo. Sí, corregente es que estaban ejerciendo la función de reyes al mismo tiempo. O sea, reinaban al mismo tiempo. En el mismo reino del sur. Sí. ¿Algo más? Yo, oyendo la primera parte de lo que decía Miguel, me animaba más todavía a un día predicar acerca de Josafat. Y no sé por qué, hasta me surgió un título. Estoy pensando en voz alta para que después no me dicen, le cambiaste el título. Pues se me acaba de ocurrir, después se me acabó de ocurrir otro. Pero escuchando, yo decía, oye, qué interesante un mensaje acerca de Josafat que se titule Elige bien tus amigos. Elige bien tus amigos. Yo he oído desde que soy jovencito, he oído argumentos y leído de creyentes que les encanta tener relaciones estrechas con inconversos, citando muy mal al Señor. Pero el Señor estaba con pecadores y cenaba con ellos y todo. Sí, pero no era socialmente. El contexto era social, pero Él lo estaba haciendo precisamente para predicarle. Y muy posiblemente el que está teniendo relaciones estrechas con no creyentes no es que está predicándole, es sencillamente que está compartiendo y se siente de lo más cómodo y de lo más bien. Y yo digo, pero es que no sé cómo conciliar eso que dice, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, etc. Pero mis hermanos, nosotros todos, aunque no lo creamos, todos somos influenciados en mayor o menor grado por aquellos con los que nos relacionamos. ¿Ustedes recuerdan que dice la Escritura, el que anda con sabios, sabio será? Pero el que anda con necios será quebrantado. Y la necedad en la Escritura no es alguien que molesta mucho, es alguien que dice en su corazón, no hay Dios. Es alguien que tiene esa inclinación natural hacia